Listo, la clase está siendo grabada y vamos a dar inicio con la misma, ¿ya? Nos habíamos quedado ayer en los requisitos de BPMs de manera general. Ahora vamos a ir revisando cada uno de ellos y más bien, en la medida que ustedes tengan preguntas al respecto, me las van haciendo, ¿ya? Vamos a tratar de hacer esta parte bastante práctica, es decir, asociar no lo que la normativa dice en sí, sino más bien tratar de ir entendiendo lo que la normativa nos quiere decir, ¿ya? Porque una cosa es lo que está escrito en el papel, que no nos dice a veces mucho, pero la otra es cómo yo lo aplico en la realidad. No todas las realidades son iguales, las plantas son diferentes, los productos son diferentes, los procesos por ende también. Entonces vamos a ir haciendo esto, tratando de enfocarlo en la realidad, ¿ya? Ya saben, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y resolvemos lo que tengan pendiente. Dentro del esquema de BPMs que vamos a revisar, vamos a ver dentro de los requisitos el tema de las instalaciones, los equipos, los utensilios. En los requisitos higiénicos de fabricación, vamos a hablar del personal, las materias primas, las operaciones de producción, el envasado, el etiquetado, el almacenamiento, la distribución y finalmente el tema de aseguramiento de la calidad. Ahora sí vamos con el tema de las instalaciones, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Si nos vamos al tema de la distribución de áreas, la normativa lo que nos dice es que nosotros debemos tener una distribución que nos ayude a garantizar la inocuidad del producto, en el que no haya contaminación, en el que se proteja el mismo, en el que esté fuera de peligro, en el que reduzcamos al máximo las posibilidades de contaminación del producto. No solamente del producto también, sino también de los procesos, porque de los procesos es por donde va a pasar el producto. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar cuando hablamos de distribución de áreas? Primero en saber que lo ideal sería en que nuestras áreas estén distribuidas de una forma en que va avanzando el proceso y nosotros también vamos avanzando en las áreas. Es decir, yo no hago una cosa que no tengo procesos cruzados o de retorno en los que yo pueda tener una posible contaminación o una equivocación porque el proceso me regresa a un área que era de las primeras y no de las siguientes, ¿ya? Entonces, organizar el proceso es una de las cosas que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal realmente es lo que se apegue a la realidad que yo tengo. Si yo tengo una planta con la que voy a empezar, lo ideal sería que yo distribuya las áreas primero en papel y vaya viendo el flujo que tienen las mismas, ¿no es cierto? No importa si el flujo va en U, no importa si el flujo es hacia adelante en forma alargada, no importa si el flujo es como circular, la idea es que vaya siempre hacia adelante siguiendo el flujo del proceso también, ¿ya? En eso no hay algo específico, sino más bien es acoplar lo que tengo y distribuirlo de la mejor manera, ¿ya? ¿Qué también me pide la normativa en esto? Que trate de buscar una ubicación de la planta en la que yo esté lo más alejada posible de focos de contaminación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los focos de contaminación? Todo lo que sea insalubre. Canales de río, basureros municipales, camales de animales, cualquiera que sean, eh, botaderos de basura, ¿no es cierto? Todos estos focos de contaminación para mí significan un riesgo, porque si yo me pongo a pensar como un posible vector, un roedor o lo que sea, si yo tengo alimento que saco de la basura y tengo alimento disponible, que es una materia prima, lo más seguro es que el roedor o el vector busque el alimento limpio, ¿no es cierto? En eso los animalitos son bastante inteligentes, entonces lo primero que van a hacer es como cambiar de fuente de alimentación. Entonces yo no puedo eh, tratar de armar una planta cerca de un foco de contaminación, si es que la voy a armar. Si es que yo ya voy a alquilar una bodega y demás, pues trato en la medida de lo posible de alejarme lo que más pueda de estos focos de contaminación, ¿ya? ¿Qué más me dice la normativa? Me dice que las áreas tienen que estar, aparte de bien distribuidas, señalizadas, como teniendo una idea clara de dónde estoy el momento en el que ingreso, y de ahí dependerá de cada proceso, ¿no es cierto? En unos habrá un tema de recepción, cuarentena, cocción, corte y lavado, desinfección,
en otros tendré proceso de pasteurizado, mezclas, pesaje, depende, ¿no es cierto? Molienda, lo que sea. Todo dependerá del proceso. Entonces, yo entro a un área, la veo señalizada y digo, sí, aquí vamos a entrar a un proceso de molienda. Entonces, lo que voy a ver tiene relación con lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que tener concordancia lo que yo estoy haciendo con lo que estoy diciendo, ¿ok? Eso en cuanto a la distribución de áreas. Recuerden que vamos a estar hablando mucho del tema de reducir los riesgos al máximo. La normativa en casi todos los puntos menciona esa como condicionante, pero no nos dice cómo. Entonces, el cómo es lo que nosotros vamos a hacer como técnicos, ¿no es cierto? Ver la manera de proteger al producto, reducir la mayor cantidad de riesgos que tenga, buscar la manera de permeabilizar la planta para que no entre nada que fuera contaminante y demás. Y de ahí a que también voy a ligar esto a los procesos, a las personas y a todas las actividades que yo tenga, que no solo van a ser de proceso, en este caso, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora vamos a hablar de las superficies en contacto. Estas superficies en contacto normalmente son las que se asocian a todo lo que yo voy, todo lo que será susceptible a que el producto toque, ¿no es cierto? ¿El producto en qué estado? En el estado que yo requiera, materia prima, preelaborado, mezclas, lo que sea, ¿ya? Entonces no hablamos solo de quizá el área de recepción o el área de cocción, el área de preparación, sino todo por donde vaya a pasar el producto. Ahora, ¿qué tengo que considerar cuando hablo del tema de las superficies en contacto? Primero, que estas superficies sean aptas para contacto en alimentos. ¿Cómo yo busco o garantizo esta parte? Cuando yo voy a comprar equipos o voy a elaborar mesas o voy a comprar utensilios con los que voy a utilizar en el proceso, yo tengo que ver que de lo que están fabricados, el material de los que están hechos, tengan al menos una ficha o un documento en el que valide el tema del apto para contacto con alimentos. Ahora es más fácil porque las empresas que fabrican estos utensilios, equipos, mesas y demás, ya saben y conocen que la normativa es clara y que ellos tienen que presentar un sustento porque si no, probablemente la gente busque otra opción porque no le estoy dando esas facilidades, ¿no es cierto? Si yo voy a comprar una mesa y le digo, necesito una mesa de acero inoxidable, grado alimenticio o para plantas de alimentos, y me dicen, no, es que esto sí es grado alimenticio, pero no le puedo dar ningún documento. Bueno, muchas gracias, me voy a buscar otra mesa, ¿no es cierto? Pues ya les digo, ahora es más sencillo. Y validar este tema no es tan complicado. En realidad, si yo sé que estoy importando una máquina, las máquinas vienen con manuales, instructivos, fichas, todo lo que ustedes imaginen, y en alguna parte tiene que decir, ¿no es cierto? Por otro lado, si yo ocupo equipos o mesas o lo que sea de un material que no es apto para alimentos, yo me atengo a primero que sean corrosivos, que el momento en el que esté procesando algo, algo se desprenda, o que en contacto con ciertos alimentos reaccione y me vaya a contaminar porque se generen gases o sustancias que no son deseables, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo arriesgarme en ese sentido. Por eso siempre trato de verificar eso. Ahora, yo les digo siempre a los chicos, a veces hablamos como mucho del tema de la industria, de las empresas medianas, grandes o las pequeñas que ya tienen ciertos equipos o ya algo de tecnología, ya no todo es tan manual o tan artesanal. Pero, ¿qué pasa con los pequeños? Si yo me voy al tema en el que yo puedo escoger lo que voy a comprar, hay varias opciones que a veces sí tienen un costo un poco más elevado, pero van a ser ya como para una industria, pero en escala chiquita, ¿no es cierto? Digamos, yo no tengo la capacidad por ahora de comprar una marmita, pero necesito pasteurizar algo que tiene que entrar en calor. Yo puedo comprar unas ollas de grado industrial, que son ollas, no hablo de marmitas, y tienen certificaciones internacionales para uso en alimentos, ¿no es cierto? Son más gruesas, son pesadas, van a ser resistentes, no voy a tener que cambiarlas en frecuencias cortas, sino que me van a durar, ¿ya? Entonces, opciones hay. La idea de todo esto es buscar y encontrar la mejor opción, no cerrarme a, no, para pasteurizar necesito una marmita y sin marmita no lo hago. No es tanto así. Si no, nadie empezaría y no hubieran los emprendedores, ¿no es cierto?
porque la inversión cuando yo hablo de marmitas, de equipos y demás, es bastante onerosa. Entonces, no existirían definitivamente los emprendedores. Pero como nos vamos a procesos pequeños en los que yo puedo manejarme todavía con ollas, recipientes de tamaño moderado, que incluso los puede mover una persona y demás, yo definitivamente tengo opciones. La idea es cómo las encuentro, dónde las busco, pero dependerá mucho de lo que ustedes requieran, ¿ya? Y también cómo se las ingenien. Ahí es donde también el emprendedor es el que ocupa más la imaginación y tiende a adaptarse al requerimiento o a la necesidad que está teniendo en ese momento, ¿ya? ¿Estamos claros en eso? Ok. Cuando hablamos de diseño y construcción, ustedes, si hablamos de diseño, ustedes se imaginan, o quiero que se imaginen, los galpones de las empresas, normalmente son altos, ¿cierto? Son paredes altas, no son normales, no son como a nivel casa, que son como entre 2 metros, 2,5 metros máximo, sino son un poco más altas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de la altura en estos galpones o en estas plantas? Si estoy asociando esto a procesos de cocción, donde tengo temperaturas, condensados y demás, la altura me ayuda a que el vapor se disipe y que yo no tenga tantos condensados como tendría si es que la altura fuera más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar definitivamente un diseño apropiado de acuerdo al proceso que yo estoy haciendo. Si yo estoy diseñando galpones para alquilar a plantas de alimentos, yo no voy a hacer galpones bajitos, sino más bien busco hacer galpones altos porque le pueden servir a más industrias que cuando son bajitos, ¿cierto? Eso también pensando en quizás saliendo del contexto de ya tengo una planta, sino voy a hacer galpones para plantas de alimentos, pero tengo que buscar qué le sirve más a la mayoría, porque a la final no sé quién podría utilizar, ¿cierto? Eso en cuanto al diseño. El tema de la construcción, les decía, evitar el tema de los focos insalubres. La construcción tiene que ser pensada en el flujo del proceso, si yo hablo de un diseño empezando desde cero, y si no, pues un rediseño de la misma. Cerrar paredes, abrir puertas, esas son cosas que ahora se hacen de manera más sencilla. Y cuando tengo galpones de un solo andar, yo distribuyo las áreas que necesito en el espacio que tengo y voy organizando mi proceso en ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener claro que lo que busco es organizar la planta para evitar riesgos de contaminación y daños en el producto, ¿ya? Garantizar al final la inocuidad de lo que estoy elaborando. En cuanto al tema de los pisos, paredes y techos, si nos vamos a hablar de los pisos, la normativa no me pide, por ejemplo, coloque pisos epóxicos o materiales que no se ensucien o de fácil limpieza, específicamente porcelanatos, mármoles o cosas de ese tipo. La normativa lo que dice es, los pisos deberán estar diseñados de forma que evite el riesgo de contaminación, que yo evite también tener grietas, porque las grietas a la final, si yo tengo un proceso en el que ocupo agua, para mí van a significar encharcamientos, y en los encharcamientos, si yo también estoy cada cierto tiempo botando desperdicios, cosas de ese tipo, y la gente va caminando también, voy a tener focos de contaminación, porque los huecos no es que yo ese rato cojo, paso alguna cosa y se secan y ya está, sino más bien el agua se estanca, ¿cierto? Y ahí que pueden venir los insectos, puede darse una contaminación microbiológica porque tengo agua estancada y material que puede servir de alimento. Entonces, lo que me pide a mí es mantener los pisos en buen estado, evitar las grietas. También la normativa hace un poco de hincapié en el tema de los pisos deberán tener cierta pendiente que ayude también al desalojo de agua, ¿cierto? En el momento en el que estamos limpiando, si bien podemos echar agua y pasar secadores, lo ideal sería que el agua vaya escurriéndose sola. Entonces tiene que tener una pendiente que dirija los residuos, de este caso de agua, hacia canales que después terminen en el alcantarillado, ¿ya? ¿Qué pasa también con estos desagües o con estas rejillas? Eh, tienen que estar colocadas siempre, no pueden estar, digamos, los espacios de las rejillas abiertos sin protección, porque también necesito que haya una filtración de agua hacia el conducto,
pero que no haya un paso posible de roedores hacia la planta. Entonces, ¿cómo dejo que pase el agua? Poniendo rejillas, porque las rejillas tienen huecos, ¿cierto? ¿Y cómo evito que los roedores ingresen a la planta? A través de las mismas rejillas. Entonces coloco estas y el animalito no puede ir de su vida, ¿no es cierto? Porque se va a topar como con paredes chiquitas, ¿ok? ¿Estamos claros con el tema de los pisos? Ok. Cuando hablamos de las paredes, si bien la normativa vuelve a lo mismo, ¿no es cierto? Deben ser hechas de material que no sea residuo de polvo, que no, en el que yo pueda también tener acceso fácil al tema de la limpieza y la desinfección, en el que no se vayan a quedar restos de alimentos o de cualquier material. No me especifica de qué material tienen que estar hechos o si tienen que estar cubiertos. Sin embargo, eso dependerá mucho de la planta que yo maneje. Si yo tengo paredes enlucidas y para limpiar tengo que estar manguereando todos los días y yo veo que todos los meses tengo que estar pinta, raspa porque se está descascarando, porque la humedad es mucha y se va dañando, yo podría pensar en reducir el tema de la pintada de todos los meses y quizá colocar una protección que me va a brindar un poco más de alivio el momento en el que yo tenga que hacer algún arreglo o un mantenimiento. Entonces, ahí es donde yo entro al tema de qué sería lo mejor. Sin embargo, no me dice que no puedo tenerlo, ¿ya? Y aquí también a que cuando yo, por ejemplo, yo no puedo cumplir como a rajatabla una de las especificaciones que me está pidiendo o no puedo cumplir uno de los parámetros de los que habla la normativa, yo tengo que buscar opciones para garantizar que no haya contaminación, ¿ya? Porque la normativa, ya les digo, no es que les dice el piso es de epóxico, las paredes son de porcelanato o de película protectora de PVC, o tienen que estar recubiertos de láminas de acero inoxidable. Esas cosas no dice la normativa. Solo dice, el material debe ayudar al tema de la limpieza y la desinfección, debe reducir al máximo el tema de la contaminación, no debe ser una pared que promueva al tema de atrapar los residuos que existen, sino eliminar la contaminación, reducir el riesgo, hay facilidades en el momento de la limpieza y la desinfección, y mientras yo cumpla de cualquier manera esos lineamientos, estoy bien. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. Cuando hablamos del tema, en cambio, ahorita de la mezcla pisos-paredes o de las uniones piso-pared, la normativa dice, en la medida de lo posible, usted deberá tener uniones de forma cóncava que faciliten la limpieza cuando se haga este proceso, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las uniones cóncavas? Como son como curvitas, lo que hacen es que si yo echo agua, el agua termine deslizándose, caiga al piso y yo pueda secar el piso y no tenga que estar secando las paredes y el piso. No quiere decir que cuando tengo uniones rectas en 90 grados, eso no suceda. El problema es que en las uniones rectas normalmente yo puedo, no es que siempre pasa, sino que yo podría tener residuos que se van quedando justo en el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, si yo obtengo paredes en 90 grados y a mí me dicen, ya no pude cambiar eso y tengo muy visiblemente que no he cambiado, viene el auditor y me dice, la normativa le sugiere o lo que dice es que tienen que ser cóncavas, una de las salvedades que uno puede hacer, obviamente solo una vez, es decir, por ejemplo, sí, yo sé que tenían que ser cóncavas, pero no me alcanzó el presupuesto de este año. Está programado dentro del tiempo que me sobra del año a realizar esta actividad, pero se realizará de las áreas más críticas hacia las demás áreas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un programa para ese mantenimiento o esa modificación. Ya les digo, sí se puede tener, pero yo tengo que tener para todo una salvedad cuando yo no cumplo exactamente lo que la normativa me dice, ¿ya? Tampoco incito a que nunca tengan nada, sino más bien a cómo ustedes pueden respaldar la situación que están teniendo quizá en un momento, ¿no es cierto? Si las tienen cóncavas, pues no hay ningún problema, pero sí también tomar en cuenta que cuando hablamos de pisos, paredes, techos,
Todos estos, aparte de tener un programa de limpieza y desinfección, también tienen que tener o estar dentro de un programa de mantenimiento, ¿ya? Cada cierto tiempo tengo que pintar, cada cierto tiempo tengo que lavar los techos, cada cierto tiempo tengo que bachar el piso, ¿no es cierto? Tapar los huequitos, cada cierto tiempo tendré que raspar las paredes, hacerles un proceso para que no absorban mucha humedad, todo depende, ¿ya? Pero si lo tengo en un registro y yo estoy cumpliendo, no me pueden a mí decir nada, porque al final, de alguna manera, yo me he acomodado a cumplir con lo que la normativa me está pidiendo, ¿ok? Eso en cuanto al tema de pisos y paredes. ¿Qué pasa con los techos? Los techos pueden ser en forma de V, pueden ser como no tan en V, sino una parte más alta y otra más baja. Pueden tener claros, pueden ser oscuros, eh, lo que sea, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los techos? Si yo necesito, por ejemplo, temas de extracción de aire, yo los voy a colocar en los techos y estos filtros o estos extractores tienen que también entrar en un proceso de mantenimiento, cambio de filtros, limpieza, desinfección. Yo cada cierto tiempo tendré que muestrear el aire que está subiendo, bajando, lo que sea, porque a la final lo que tengo que garantizar es que no haya una contaminación cruzada, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener lo que sea, siempre y cuando yo lo esté controlando. Los techos no son tan fáciles de acceder como una pared y un piso, entonces debo meterlos en un programa de limpieza cada cierto tiempo y no esperar a que todo el techo esté sucio para yo poder limpiarlo. Acuérdense también que hay procesos donde los condensados no solo son de agua, sino también agua y grasa, ¿ya? Y en los techos se empieza a pegar esa grasa porque al final va subiendo, llega al techo, el agua cae, la grasa se queda y yo empiezo a formar una pasta y una película de grasa en el techo. Entonces, tengo que considerar también que los techos son susceptibles a que entren de hecho, es obligatorio que entren en un proceso de limpieza y desinfección. ¿Cada qué tiempo? Eso lo estipulo yo. Si yo veo que una vez al mes está perfecto, yo lo hago una vez al mes y tengo un programa de limpieza de techos mensual, ¿ya? Si yo veo que por la cantidad de grasa que se ocupa, por la cantidad de producto que se procesa, yo tengo mucho condensado graso y veo que a los 15 días eso ya no da para más, mi programa ya no va a ser mensual, sino quincenal, ¿ya? Y si yo tengo fácil acceso, no es un área muy complicada de llegar y yo una vez semanalmente limpio todas las áreas de la planta, puedo incluir también los techos. Entonces, hago una limpieza en la que se pueda validar este proceso. Recuerden también que todo, absolutamente todo, tiene que estar en un proceso de mantenimiento, ¿no es cierto? No es que los techos, porque están altos, ahí los dejo, sino estos también tienen que tener un mantenimiento, todo apropiado a lo que yo tenga, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora vamos a hablar de las ventanas. El tema con las ventanas es un poco simpático. Las ventanas en las plantas de alimentos en algunos casos pueden ser abiertas. Me refiero a abiertas a que no tienen, por ejemplo, vidrio o un plástico duro, sino que tienen mallas, doble malla, triple malla, están abiertas y tengo una película como tipo sarán en la que yo permito el paso del aire, pero tampoco la tengo al 100% descubierta. En otros casos voy a tener vidrio, en otros casos voy a tener plásticos duros, en otros casos quizá no tenga ventanas, pero todo va a depender. ¿Qué me dice la normativa? La normativa me dice que si voy a utilizar vidrio y está en un área de proceso sensible o está en un área donde yo tenga materias primas que quizá no es sensible, pero tengo producto que podría contaminarse si se rompe, yo debo asegurarme que estos vidrios tengan una película que proteja el vidrio. O sea, si se rompe, se quede pegado en algo. ¿De qué puede ser esta película? Puede ser un plástico específico, o sea, de esas láminas que yo pego y son las mejores del mundo. Si yo me voy a la parte fácil, yo puedo coger papel contact así de fácil, ¿no es cierto? Cojo rollos de papel contact, pego en el vidrio y a la final estoy protegiéndolo, ¿no es cierto? Eso es de las cosas que la normativa no me dice.
compre película para vidrios en plantas de alimentos. Realmente eso no existe. Mientras yo esté protegiendo el vidrio y me fundamente en eso, pues puedo utilizarlo. A la final, la ventana no va a estar en contacto con el alimento. Y la normativa lo que me pide es proteger el vidrio para que éste no se astille o no se desmenuce, explote cerca de un producto que podría contaminarse, ¿ya? La normativa también es sugerente y dice evite que los marcos de las ventanas sean de madera, ¿ya? Porque la madera tiende a astillarse y las astillas son material extraño, ¿ya? ¿Qué también me dice la normativa? Si yo voy a utilizar ventanas abiertas, y por ejemplo uso el tema de las mallas, triple malla, doble malla o lo que sea, yo tengo que limpiarlas cada cierto tiempo. Es decir, a mí me van a inspeccionar y la idea no es que me digan sus mallas están sucias, tiene que limpiarlas mañana, sino que las vean y vean que están limpias y más bien se les ha dado o han entrado en un proceso de limpieza que se puede evidenciar, ¿ya? No hay algo que diga que no pueden utilizar mallas, sino más bien ya les digo, todo esto entra como en qué me es útil de acuerdo al proceso que yo tenga. Y si estoy quedándome con una de las tantas opciones que tengo, ¿cómo yo mantengo la planta protegida de los agentes externos que podrían contaminar mi producto? ¿Ya? ¿Qué más pasa con las ventanas? Ya les digo, hay plantas que, por ejemplo, no tienen ventanas en todo lo que bordea hacia el exterior, pero tengo ventanas quizá entre áreas. Entonces, yo estoy en el área de recepción y quiero pasar al área de, no sé, de clasificación de algo. Yo tengo una ventana con la que me comunico más de forma visible, pero me sirve de comunicación. En otros casos, las ventanas pueden ser separaciones también, ¿no es cierto? Entonces, todo depende. O yo recibí una planta en la que habían huecos y no me sirven los huecos porque me resultan como espacios en los que puede haber un tema de contaminación cruzada y yo lo cierro con una ventana, ¿ya? Porque estoy arrendando la planta, porque no quiero dañar eso, porque después me toca quitar, por lo que sea. Pero yo coloco una protección, porque a mí actualmente lo que me sirve es que eso esté protegido y bien dividido, ¿ya? Entonces, en esto depende. Normalmente también, ¿qué se hace con el tema de los vidrios? Si bien yo les digo que tienen que estar protegidos, estos vidrios normalmente entran como en un proceso de inspección continua. Entonces yo todas las semanas o cada 15 días pongo a una persona responsable y le digo, revise todo el estado de todos los vidrios, porque si hay vidrios trizados, yo debo cambiarlos. Si hay vidrios rotos, debo cambiarlos. Si la película adhesiva que puse se está saliendo, debo reemplazarla, ¿no es cierto? Entonces tengo que estar pendiente de que no esté alterado y me vaya a causar un tema de contaminación, ¿ya? Otra de las cosas que me dice la normativa es, si yo tengo ventanas altas y tengo ventanas altas y anchas, yo no puedo utilizar ese espacio de la ventana como estantería, ¿ya? Son ventanas y no puedo poner absolutamente nada. Para eso fueron diseñadas y no hay algo tampoco específico que me diga, usted ocupe todo lo que pueda y tenga a disposición y yo empiezo por poner en esos huequitos de las ventanas frascos, cuadernos, compuestos, aditivos, esas cosas, ¿no es cierto? No puedo, no debería, ¿no? ¿Qué pasa con las puertas? Yo puedo tener puertas, pero dependerá mucho de a dónde me llevan, ¿no es cierto? Si yo estoy, por ejemplo, tengo el área de recepción de materia prima, definitivamente necesito una puerta. Y si todo llega en camiones, no voy a tener una puerta peatonal, sino voy a tener una puerta grande y amplia que me ayude a que el camión descargue las materias primas ahí y yo las pueda sacar. No necesariamente que el camión ingrese hacia el área, pero sí que yo tenga facilidad de descarga de lo que esté comprando. ¿Ok? Eso en cuanto a las puertas de ingreso. Por otro lado, si yo tengo puertas de comunicación entre las áreas internas de la planta, yo debo ver qué es lo ideal en estas puertas. A veces solo requiero tener aberturas, pero cubiertas con películas que pueden ser plásticos que caen en forma de cortina. En otros casos puedo tener puertas que yo empujo y se abren en un sentido, ¿no es cierto? En un sentido o en el otro. En otros casos, por tema de presupuesto, quizá yo tenga
puertas quizás sin manijas, pero que al contacto se abran y se cierran como en un vaivén, ¿sí? Pero todo esto dependerá, ¿ya? Si yo muevo montacargas o palas, ¿cómo es? Patines hidráulicos, yo tengo que tener puertas que no vayan a dañarse. Y como esto tiene uñas para poder cargar, normalmente pallets, no es que los montacarguistas tienen una puntería de frenar justo al límite, sino tienen que tener más bien un acceso más libre. Y ahí no voy a poner puertas, sino quizá cortinas, ¿ya? Que las cortinas se dañan, se rompen, tienen que lavarse y demás. Es necesario, pero a veces no me queda de otra, ¿no es cierto? Entonces, si pongo la puerta y la puerta todas las semanas del montacarguistas chocó, ya le descuadró, ya me tocó quitar, ya me tocó cambiar, quizás sea cambiar de opción y quitar la puerta definitivamente y poner cortinas. Por otro lado, yo veo que de un área a otra tengo cierta contaminación, a veces el producto se daña, estoy viendo conteos microbiológicos altos, analizo bien toda la situación y digo, no, definitivamente aquí hay una abertura con cortinas, yo aquí tengo que poner una puerta. Y el acceso se vuelve quizá más restringido, pero yo protejo mi producto, ¿no? Todo esto depende. Igual que en las ventanas, las puertas no deberían ser de madera, porque también entran en procesos de limpieza y desinfección que podrían desgastarlas rápido. Y al final terminaría cambiando cada cierto tiempo la puerta. Entonces, buscar el mejor material que a mí me ayude y que a la larga no me genere más costo del que yo creo que me está costando, ¿no es cierto? Yo compro una puerta de madera, no sé, en $70, pero tengo que cambiarla cada 2 meses, ¿ya? Y al año, ¿cuánto he gastado? Y por otro lado pongo una puerta que se puede lavar, que es de PVC, que es resistente, que tiene, no sé, en la parte baja una lámina de acero inoxidable, o sea, todo de lo mejor. Quizá me cuesta, no sé, $400, pero si yo veo todo lo que voy gastando en las puertas de madera, definitivamente me cambio de puerta, ¿ya? Entonces, esas cosas, por ejemplo, son evaluables. ¿Qué pasa si yo ya no puedo cambiar las puertas y tengo puertas de madera? Entran en un proceso de control, yo tengo que tener un registro quizá de las cosas que tenga de ese tipo. Digo, bueno, puerta de madera 1, reviso la puerta, perfecto estado. ¿Presenta astillas? No presenta astillas. ¿Daños, choques o cosas de ese tipo? No presenta, ¿ya? Entonces yo hago un control y puedo justificar el uso de esas puertas porque las estoy controlando, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, sí. Luis. Yo sí le entiendo porque todo eso tengo que hacer aquí cuando yo soy administradora de bar escolar, aquí en Vinces, yo soy de Vinces, y entonces todo eso nos revisa el ARSA. Correcto. A ver, Ingeniera, una pregunta. Yo tenía conocimiento de que todo lo que es de madera está prohibido por por la agencia de control. Todo lo que no está, necesariamente. no necesariamente. No, a ver, ya les No, busqué. no necesariamente, porque yo sí tengo también puertas de madera, de las que uno alza. A ver, déjenme ver un ratito. Solo les leo lo que dice en cuanto al tema de la madera. Ya, por ejemplo, en el tema de justo ventanas, puertas y otras aberturas. De preferencia, los marcos no deben ser de madera, pero no me dice no puede utilizar madera, que eso es otra cosa, ¿no? Y también algo que aprendí hace no mucho era el tema de entender lo que la normativa dice, porque a veces uno pelea cosas y definitivamente no tiene la razón. Como estas normativas están hechas para un tema de acreditación, utilizan y las empresas están certificadas con 17065, que es la norma para los organismos de acreditación, hay una parte en la que uno tiene que entender cómo se manejan los verbos de debe, debería y podría, ¿ya? Entonces, donde yo encuentro un debe, es una obligación. Donde yo encuentro un debería, es como algo que yo todavía puedo manejarlo a mi modo, ¿ya? No es una obligación, pero yo tendría que considerar esa opción. Y en él podría, pues, yo escojo lo que puedo hacer, ¿ya? Porque me dicen, podría utilizar esto, pero las opciones son muchas, ¿ya? En el debería, en cambio, ya es sugerencia, digamos, debería cambiar las puertas. Entonces yo digo, bueno, debería, más no debo. Entonces,
hay que ver eso. Y ya les digo, aquí lo que dice es, de preferencia, los marcos no deben ser de madera. Y eso se refiere a las ventanas, ¿no es cierto? A las ventanas y a las puertas, y a las aberturas también, ¿ya? Cuando uno no tiene, a ver, me voy a la realidad de esto también. Si a mí me llega un auditor, porque pasa, ¿no es cierto? Me llega un auditor bastante serio, normalmente tienen que tener una actitud bastante seria los auditores porque no llegan a negociar conmigo, llegan a revisarme algo. Y yo los llamé porque estoy segura de que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, con la certeza que yo tengo de haber hecho las cosas bien y con la certeza que ellos tienen de que solo van a revisar una lista de verificación porque yo ya dije que tenía todo bien, ellos no van como en plan de empatizar conmigo, ¿no es cierto? Hablo en general. Y el tema es, ¿qué pasa cuando un auditor a mí me dice, la normativa dice que usted no debe utilizar madera y yo tengo marcos de madera? Mi posición es, si a mí me están alzando la voz y me dicen no prepotencia, pero sí con mucho énfasis, no debe utilizar madera, yo no es que me voy a quedar frío y digo, o sea, bueno, ya me lo está diciendo, ni modo, ya tengo una no conformidad, sino, no, la normativa dice que de preferencia no debe utilizar y como yo no he podido sacar estos marcos, yo hago revisiones periódicas, aquí están mis registros, la última vez que se revisó fue hace 3 días, las puertas están en buen estado, no están astilladas, esta puerta estaba medio golpeada y fue cambiada, y con eso me respaldo, porque al final la norma no me dice no debe utilizar, sino de preferencia no debe. ¿Ya? Eso les digo porque sí pasa, a mí misma me han hecho eso, ¿no? Pero la normativa dice tal cosa y uno también tiene que tener conocimiento, si no, no se podría defender. No es que sea un tema de me voy a la guerra y vemos cómo me va, sino más bien, bueno, yo tengo conocimiento de lo que hice, de todo el proceso que tardó el tema de implementación, sé por qué hice unos cambios, sé por qué no los hice, y si me dicen, ¿por qué no ha cambiado las puertas de madera? Porque el presupuesto no me dio, pero tuve que poner controles, se monitorea, si se estilla se cambia, hay un proceso para el tema del uso de la madera, ¿no es cierto? Me respaldo. Y yo con eso a mí no me pueden decir nada, porque no es que no lo he gestionado, más bien he gestionado en la medida de lo que he podido, porque a la final no pude cambiarlo, ¿ya? No sé si eso les queda un poco más claro. Sí. Sí, Miss. Ok. Igual, si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya? De ahí a que esto sí es de entender, más que de leer, porque si yo les leo la normativa, yo digo, ubicación, el establecimiento debe estar ubicado lejos de focos de contaminación, libres de monte, maleza, y siguiente, la edificación no me sirve de mucho, porque ya les digo, una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo yo también puedo hacer esto a mi realidad. Yo ya tengo una planta, quiero aplicar BPMs, pero como está cerca de o sea, estoy a unos 10 metros de una zanja de riego y me dice que no puedo estar cerca, ¿qué hago? Muevo toda la planta y meto palas y voy moviendo toda la infraestructura. No voy a poder, ¿no es cierto? Entonces, tengo que acoplarme de acuerdo a lo que tengo, pero pegado a la normativa. Entonces, no puedo mover la planta porque no puedo mover un galpón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner trampas para los roedores, evitar que haya basura afuera, no tener focos de contaminación que atraigan más cerca a la planta, sino que estén más lejos, ¿no es cierto? Entonces, trato de reducir en la medida de lo que pueda los riesgos que podrían materializarse, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al tema de las ventanas y puertas. ¿Qué pasa con la iluminación? La normativa dice que nosotros, como empresas, deberíamos tratar de optimizar el uso de la luz natural por sobre la artificial. Ahora, esto no es tan sencillo como se lee, ¿no es cierto? Porque fácil suena, yo no voy a utilizar luz eléctrica y voy a dejar el techo abierto para que todo se pueda procesar con la luz del día y la luz natural. No puedo, ¿cierto? Los techos abiertos significan focos de contaminación, riesgo de que haya polvo en la planta, animales que pueden volar, ¿no es cierto? Entonces, no puedo tenerlo. Ahora, no todos y por tema de calor también, el tema de la radiación, proteger al trabajador y demás, yo tampoco podría tener un techo que sea 100% de vidrio, por ejemplo, a pesar de que pueda tener protección de rayos UV o lo que sea, porque también me va a generar calor. Y si yo adentro encima estoy cociendo algo todo el tiempo,
La temperatura no va a ser solo la que tengo en el proceso de cocción, sino a eso tengo que sumar la temperatura que se añade del ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Cada cierta distancia poner claraboyas, puntos de claros, quizá no solo vidrio, sino policarbonato, alguna cosa que me ayude, ¿ya? Y definitivamente adentro yo voy a tener que poner luminarias, ¿ya? Focos, lámparas, reflectores, dependiendo de la cantidad de los que necesite y del proceso que esté haciendo, ¿ya? Si yo tengo procesos de mucho control visual, porque tengo gente en la línea quitando material extraño, buscando alguna cosita que por ahí se me está yendo, yo necesito bastante luz, porque no puedo dejarle encima de que estoy buscando bichitos chiquititos con una luz tenue como de escena romántica. No podría, ¿no es cierto? Daño la visión del trabajador, quizá no tenga un buen producto porque esfuerzo mucho al trabajador, se cansa, ya el producto se va contaminado, o sea, no tengo un buen proceso. Entonces, en ese caso, la luz dependerá, la cantidad de luz dependerá mucho de lo que yo esté haciendo, ¿ya? Que hay días donde también, ¿no? Que yo voy a ocupar la luz del sol, pero amanece hoy nubladísimo y no puedo definitivamente solo utilizar eso. También pasa, ¿no es cierto? So, hay días claros, hay días más oscuros, hay días recontra claros porque tengo un sol radiante, hay días en los que no salió el sol tan temprano. Entonces siempre tengo que tener a la mano o a disposición la iluminación artificial. Ahora, ¿qué pasa con la iluminación artificial? Todos los sitios de la planta, todos, absolutamente todos, donde yo tengo un foco, una lámpara, un reflector o lo que sea, tiene que estar protegida. Y no me refiero a que le voy a pegar una película plástica al foco, sino que tiene que tener una protección, como una bandeja en caso de que se rompa, ¿ya? Normalmente las lámparas ya vienen diseñadas para eso, tienen vinchas, se colocan y yo ahí tengo mis lámparas, ¿ya? Pero esto también entra un control, ¿ya? A la final tengo vidrio y también tengo plásticos duros y estas vinchas, por lo general, no sé cómo, pero se saltan, se dañan, se caen, ¿no? Todo les pasa. Entonces yo tengo que controlar el estado del foco, de la luminaria, de la lámpara, y también el estado de la protección. Que se trizó, tengo que cambiarla. Que las vinchas se cayeron, tengo que reponerlas. Que están sucias, yo no entiendo cómo, si tengo todo eso hermético, tengo moscos adentro todo el tiempo. Entonces también entran en un proceso de limpieza, ¿ya? Pero tengo que protegerlas. Sea como sea, tengo que protegerlas. Y a la par de la protección, control, ¿ya? ¿De acuerdo con eso? Sí, profe, sí. Ok. Vamos con las instalaciones sanitarias. ¿Cuáles serán estas instalaciones sanitarias? ¿Qué se imagina? Los baños. ¿Ya? Que los baños a nosotros no tienen que estar de unos 200 metros de los baños en la cocina. No puede estar los baños dentro de los locales. Ok, gracias, Piedad. No sé quién más habló, le escuché bien lejos. ¿Qué más están en la de Angélica? No sé si estás alzando la mano. ¿No? Profe, Ujú. las instalaciones sanitarias vienen a ser lo que son los baños, las duchas, los vestidores y en sí el área para el aseo y de las vestimentas. Eso. Correcto, gracias, Angélica. Sí, cuando hablamos de instalaciones sanitarias, nos vamos a enfocar mucho en el tema de los baños, duchas y vestidores. ¿Qué pasa en la realidad de las empresas? Primero que baños van a tener todas, ¿no es cierto? Vestidores quizá no en todas, porque yo para poder ingresar a la planta, quizá por el proceso que tengo, yo solo me coloco un mandil, me cambio de zapatos, los dejo en un cancel y ya, ¿ya? Podría simularse un tema de vestidor, pero en ciertos casos yo tengo que hacer que el personal se cambie completamente la ropa, le doy un pantalón o un overol completo, una mudada de arriba, lo que sea, ¿ya? Entonces todo eso en realidad depende. No digo que sea una obligación que tengan que hacerlo,
Pero ya les digo, esto está enfocado en el proceso que yo tengo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los baños y las duchas? Hablando de esas dos cosas. Tienen primero que estar diferenciados para hombres y para mujeres, ¿ya? No pueden estar mezclados en una sola. Luego, que tienen que haber los suficientes baños y duchas para todo el personal, porque no puedo hablar de la misma cantidad de baños en una empresa donde hay 20 varones, 20 mujeres, en una en la que yo tengo 100 varones y 100 mujeres, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser consciente de que la cantidad va a variar de acuerdo a la cantidad de personal que tengo. Si yo ya sé que el 75% de la empresa son mujeres, no voy a poner en igual número. Definitivamente tengo que disponer más baños y duchas para las mujeres que para los varones. Entonces, depende mucho, ¿ya? No hay algo que me diga estrictamente por cada varón va a haber por cada cuántos varones va a haber un baño y por cada cuántas mujeres va a haber un baño. Hay una normativa que no es tanto de BPM, sino creo que es una de las normativas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que, no sé si estoy bien, mal, pero creo que es por cada 15 o 20 personas tiene que haber un baño, una ducha, alguna cosa así. Pero eso ya les digo, más está normado por la parte legal en cuanto al trabajo, a los trabajadores, que a la parte de BPM, ¿ya? Esto habla nada más de suficiente cantidad, ¿ok? Yo puedo decir, cada 5 personas hay un baño, perfecto, pero digamos, no puede justificarse tampoco el tema de decir, no, es que a mi consideración por cada 20 necesito un baño, tampoco, ¿no es cierto? Bien o mal, siempre hay un tema regulatorio de por medio y yo tengo que verificar eso. Pero ya les reviso en un rato qué es lo que dices. Yo creo que es la OIT la que regula esto. Ya les confirmo, ¿ya? Un momento. Eli dice, en los bares escolares, ¿quién se encarga de la instalación de los servicios sanitarios? Cuando te refieres a instalación, te refieres ok, ya entendí. O al menos yo creo esto. Eli lo que pregunta es, cuando yo trabajo en un bar escolar, tengan más o menos la siguiente idea. Si me equivoco, levantas tu micrófono, ¿ya? Yo estoy en un colegio y hay un espacio o un área destinada como bar escolar, ¿ya? Ustedes saben que en los colegios hay los baños de los alumnos y quizás si hay una sala de profesores haya baños para los profesores, hablando de los baños, ¿ya? En estos bares escolares depende mucho de la institución, el donde tú tengas servicios sanitarios y el cómo tú también hayas aceptado trabajar en ellos, ¿ya? No hablo de que es una obligatoriedad de la institución o de la persona que está alquilando ese bar escolar, sino el cómo llegan a un acuerdo. Si yo sé que la escuela es pequeña, que el bar escolar es quizá una casetita donde apenas puedo poner y mover a la gente, no voy a poder exigir que haya un baño específico. Y tampoco estoy en potestad de construir porque eso no es mío, ¿ya? Eso hay que tener claro. Entonces, yo más bien desde el inicio dejo en claro cuáles van a ser las instalaciones que yo puedo utilizar como servicios sanitarios. Quizá me den un espacio para a modo de vestidor, pero no tanto como el tema de los baños y los vestidores. Esto ya les digo, más creería yo que entra como en un tema de cómo cómo yo firmo ese contrato de bar escolar, ¿ya? Profe, disculpe pero a nosotros en bares escolares prohíben que en el mismo local tengamos el baño. Es prohibido No, por el ARSA y definitivamente. por salud. A ver, correcto. Hablamos de que Sí. las instalaciones sanitarias no pueden estar cerca de las áreas de producción y No, eso aplica de manera no, general, sí, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo tener cerca de la cocina un baño, pero sí así puedo es. disponer quizá de lavabos, lavatorios y estas cosas. Eso sí hay en todos los bares. Correcto. Para uno manejar lo que es la lavandería, todas esas cosas sí hay dentro, interno. Pero lo que no hay es los baños. Correcto. Ya, ahora, si nos vamos a ¿cómo es? A esa idea, yo ya definitivamente baños dentro del bar no puedo tener. Ahora, ¿qué puedo ocupar como instalación sanitaria? Porque definitivamente necesito, o sea, yo trabajo con gente, la gente no todo el tiempo, pero más de alguna vez al día necesita ir al baño, yo tengo que disponer
de instalaciones sanitarias para el personal. Entonces, a lo que yo me voy es, no puedo tenerla cerca de las áreas de producción, pero tengo que tener acceso al menos a alguna de las instalaciones. Y la otra cosa que les decía es, no porque yo no tenga cerca una instalación sanitaria o no pacté en esa parte, yo pueda decir, bueno, voy a construir a la par del bar escolar, por la parte exterior, un baño para que la gente lo utilice, ¿no es cierto? Porque no son mis instalaciones. Ahora, me dicen, Eli, pero esto no me sancionaría el ARSA por la poca distancia entre el bar y el baño. Esto es relativo. Digamos que el bar, hablando del bar y de las instalaciones de una escuela, o sea, para mí no les voy a decir que es así, pero ya lo voy a revisar y les confío. Pero si yo tengo una instalación de una escuela, probablemente cerca del bar, no a los 200 metros que mencionaba Piedad, yo tenga los baños de los chicos. A la final son instalaciones sanitarias y yo no puedo dar cumplimiento de eso porque eso ya no está bajo mi custodia ni es mi responsabilidad, pero es un baño. Entonces ahí es donde no creería yo que habría una sanción de por medio, sino solo a lo que está pegado al tema de no puedo tener instalaciones sanitarias, baños y duchas dentro de las áreas de proceso o dentro de las cocinas de los bares escolares. ¿Ya? Y otra cosa, a ver, solo yéndonos al tema de la realidad, porque ya voy a revisar y les voy a confirmar exactamente lo que dice. Si yo me pongo a pensar en un restaurante, ¿ya? Del tamaño que sea, al menos un baño siempre hay. Y a veces los baños, si bien no están al lado de la cocina, yo estoy en la parte de donde están las mesas y por un pasillito al fondo está un baño. No hay 200 metros ahí, pero ni por si acaso. Y no es un motivo de sanción, sino más bien un tema de control, no está, voy cumpliendo ciertas cosas, ¿no es cierto? No está dentro del área de procesamiento, quizá llevo protocolos de limpieza cada hora, una persona que se encarga de ir a verificar que los cestos de la basura no estén rebosando, que haya papel disponible, que haya jabón, que haya papel toalla, lo que necesite, ¿ya? O sea, pensando... Profe, con respecto a mí, aquí le cuento, nosotros manejamos los baños de los profesores. ¿Ya? Sí, o sea, hay el baño para hombres y el baño para mujeres en profesores. Entonces hay una llave y uno coge esa llave y va al baño. ¿Sí me entiende? En lo que es respecto. Y aquí como existen 3 conserjes, ellos mantienen la limpieza. Y ¿Ya? los chicos míos en el área mío, en el área donde yo tengo mis bares, los chicos, los que trabajan conmigo, ellos limpian aquí alrededor de los bares. Ok, de acuerdo. Sí, ajá. Y le quería decir, usted me decía que en una empresa tiene que haber de acuerdo. Yo estuve haciendo las pasantías en el Hilton Colón Ajá. y ahí nomás habían 6 duchas y 6 baños y éramos como más de 300 personas. Y lo que hacíamos, lo abajo que nosotros estábamos, los de cocina, todo el personal que se manejaba y utilizaban, y eran 5, les soy sincera, y 6 duchas, eso era lo que había. Ok, cuando hablamos de esta cantidad de gente, probablemente también yo tenga turnos de ingreso. No es que voy a tener a la cola 300 personas entrando, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener a la gente en la Teníamos, cocina. claro, teníamos turno, exactamente. Correcto. Entonces, hablo justo de esas cosas que son como, hay que entenderlas bien para poder uno aplicarlas, ¿ya? Yo tengo 300 personas y tengo 3 turnos, ¿ya? Son 100, 100, 100. Ya reduje a la tercera parte la cantidad de personas. Y resulta que las cocinas, yo tengo 3 turnos que empiezan 8, 2 y 10. Solo me invento, ¿ya? Pero las cocinas, que son la mitad de las 100 personas, las 50, entran una hora antes. Entonces tengo 50 ingresando a las 7, 50 a la 1 y 50 a las 9. ¿Ya? Y el resto entra en los otros horarios. Entonces ya no tengo una congestión y ya no hablo de 300, sino de 50 por ingreso. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí va. Ahora, si yo me voy al tema sancionatorio, regulatorio, en tema de qué pasa con la parte laboral, a mí sí me pueden decir, a ver, ¿cuántas personas tienen en el turno? Listo, ¿cuántas hay? Ya listo. Entonces, por aquí no va. Entonces, tiene una observación, una no conformidad, pero eso ya es otro tema. ¿Ya? Perdón. Eli, no sé si quedé clara en lo que me estabas preguntando. De todas maneras, voy a revisar lo de los números de los baños, ya te voy a poner por ahí.
y lo otro es el tema de si hay algo específico en cuanto a distancia, baño, bar, en los bares escolares, ¿no? ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Sí. Sí, sí, profe, sí. Ok, denme un segundito. Ok. A ver, vamos, les voy a pedir. Ok, no hay de qué, Laura. Más bien tratemos de, o sea, si tienen preguntas de ese tipo, pregunten, porque esto se vuelve más interesante cuando ustedes preguntan. Yo puedo seguir hablando todo el tiempo, pero si no preguntan, entiendo yo que está claro. Pero si algo se les ocurre, ayuda mucho al resto. No te preocupes, Laura, más bien la clase queda grabada, ¿ya? Les voy a pedir 5 minutos nada más por reloj. Pueden ir a tomar algo. Y yo de paso igual tomo algo y reviso lo de los baños y lo de la distancia de los baños bar, ¿ya? En 5 minutos nos vemos. Son 8:02, nos vemos 8:07, ¿ya?
A ver, ya, regresando al tema que habíamos mencionado que teníamos pendiente, digamos, la OIT o la ILO, que es lo mismo, dice o sugiere que para ser adecuadas las instalaciones de carácter sanitario deberán tener al menos un baño o ducha por cada 6 personas, ¿ya? Entonces, ese sería lo ideal. Ya que podemos hacer un más menos 1, 2, no hay ningún problema. Pero la ley en realidad dice eso. Y BPM es lo que nos dice es en cantidades suficientes. Entonces, si nos vamos a lo uno y a lo otro, pues nos podemos jugar entre lo uno y lo otro, ¿ya? Ahora, en el tema de los bares escolares, lo que me dice a mí es para un bar o comedor escolar, primero que debe haber un suficiente espacio para servicios higiénicos de hombres y de mujeres con sus lavamanos respectivos y los mismos estarán aislados físicamente de las áreas de elaboración, servicio y almacenamiento de bebidas, ¿ya? Entonces, no me especifica el tema de qué tan cerca o qué tan lejos tienen que estar, sino la separación y el aislamiento que deben tener de las áreas de servicios. Si nos vamos a la comparación de los bares escolares con las plantas de alimentos, pues nos dice lo mismo, ¿no es cierto? No debe haber servicios higiénicos, baterías sanitarias, instalaciones sanitarias, baños, duchas, como quieran llamarles, cerca de las áreas de procesamiento o que tengan acceso directo a las áreas de procesamiento, ¿ya? Entonces eso habría que entender bien, ¿ya? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? A ver, denme un segundito, ya les veo. Luis. Yo tengo una pregunta sobre los extractores. En toda empresa existen extractores. Estos también tienen que estar cubiertos. Los extractores no pueden estar cubiertos, si no, no traen Protegidos. protectores. Tienen que ser adecuados y tienen que ir en la dirección correcta, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo extractores hacia el exterior, a ver, y pasa algo medio simpático en esto, porque alguna vez también trabajé con restaurantes. Los restaurantes que están en las zonas residenciales, que están cerca de edificios, casas y demás, tienen que cuidarse mucho de hacia dónde salen sus extracciones, olores, gases, condensados y demás, porque también pueden tener problemas con la comunidad. Lo que sí, estos extractores normalmente tienen filtros y lo que la normativa dice es que cuando yo utilizo filtros de cualquier tipo, yo tengo que garantizar que estos filtros estén en condiciones adecuadas o que tengan que ser cambiados cada cierto tiempo para garantizar el trabajo para lo que yo puse, ¿no es cierto? Si son de extracción y de filtro, tengo que mantenerlos limpios, los filtros cambiarlos, mantenerlos adecuados, ¿ya? Y también todas estas cosas entran siempre en un proceso o en parte del proceso de limpieza y desinfección. No continuo quizá porque es más complicado, pero sí cada cierto tiempo. ¿De acuerdo, Luis? Sí, sí. Ok, Aide. Sí, y una consulta. A ver, en el tema de BPMs para bodegas, es tal vez tendría que ir de la mano conjuntamente, tal vez con lo que le piden en planta, o para bodegas aplica otras políticas. A ver, mi pregunta en cambio va enfocada a que a ver, ¿tú manejas una planta que tiene bodegas o manejas solo bodega? Solo bodega. No tienes planta. O sea, sí, pero de la parte de planta, en cambio, está encargada otra persona. Yo, en cambio, estoy a cargo de bodegas. Ok, digamos, dime de qué es la planta y qué haces en las bodegas o qué tienes en las bodegas. A ver, en la planta En se general. elabora lo que son productos higiénicos y cosméticos. Ok, Ya. Y en la bodega, obviamente, tenemos lo que son materias primas, lo que son las envases, cajas y todo eso. ok, a la final, a ver, ya, entendiendo de esa manera, digamos, las bodegas están ligadas al procesamiento porque tú de ahí vas a sacar las materias primas, entonces tu manejo de bodegas tiene que ser a la par del manejo de la planta. O sea, ciertas condiciones van a ser muy apegadas a lo que tú tienes en planta porque tienes que garantizar la calidad de la materia prima. ¿Sí? Si solo hablamos de bodegas, tenemos reglas, en cambio, para el tema del almacenamiento, que más están ligadas también a un tema de
espacios de tránsito, disponibilidad de estanterías, si tengo montacargas, pues que haya delimitaciones o que haya, ¿cómo se llama esto? Yo señalizo los pisos para saber por dónde circula la gente, por dónde circulan los montacargas o las paletas hidráulicas, lo que sea. El tema de las alturas de apilamiento, dónde pongo los sólidos, dónde pongo los líquidos, ¿sí? Entonces, si solo lo de bodegas, me enfoco más en el tema del almacenamiento correcto, ¿ya? Porque esa va a ser mi finalidad. Pero si yo tengo a la par funcionando una planta en la que yo soy como el proveedor de la planta o también manejo una bodega de producto terminado, yo tengo que tener también control sobre ese producto. Entonces, ya no solo asocio el tema de qué tan bien manejo la bodega, sino a la garantía de la calidad y la inocuidad de los productos que tengo bajo la bodega, porque son las que van supliendo el proceso del producto final. ¿Ya? No sé si te dejé claro eso, Aide. Sí, gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? No. Ok, continuamos entonces. Ya. Entonces, volvemos al tema de las instalaciones sanitarias, ¿no es cierto? La normativa lo que nos dice es lo que ya habíamos mencionado, no pueden tener acceso directo a las áreas de procesamiento. Si yo dispongo que el personal tiene que bañarse para ingresar, yo tengo que dotarle de lo necesario para que se pueda bañar. Toallas, jabón, champú, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo le exijo al personal que se bañe? A veces hablo de personal que tiene un nivel social bastante bajo o la planta necesita gente bastante como primaria, por así llamarlo. No quiero sonar discriminante ni nada por el estilo, pero hay gente que vive al día y no tiene para comprar un jabón. Entonces, si yo le obligo a que se bañe y no tiene para el jabón, ¿cómo le obligo a que se bañe? Entonces, ahí es que también la normativa dice, si usted solicita, por ejemplo, que la gente se bañe, debe dotarle de shampoo, de jabón o todo lo necesario. Si yo solo tengo vestidores y cambiadores, necesariamente en los baños tengo que tener papel higiénico, jabón, desinfectante, gel desinfectante, papel toalla, secadores eléctricos, lo necesario, ¿no es cierto? También apegado a lo que yo requiero, ¿ya? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Pues sí. Perfecto. Entonces, clarísimos con eso. Cuando vamos a hablar ahora de los servicios de la planta, nosotros hablamos de los servicios para el funcionamiento de la planta. Y aquí que yo hablo de las fuentes de energía eléctrica, de las fuentes de agua potable, ¿no es cierto? Entonces van a estar asociados a todo esto. Si en ciertos casos tengo vapor, pues necesito también instalaciones adecuadas de vapor. Denme un segundito. Ya, mil disculpas. Entonces, en los servicios de la planta, yo tengo que garantizar, por ejemplo, si tengo equipos que funcionan con energía eléctrica, disponer de una fuente de energía eléctrica constante, ¿no es cierto? Que no me vaya a mí a generar paras en el proceso en las que yo tenga que ver comprometido el producto. Porque si tengo equipos que funcionan con la electricidad y la electricidad se corta repentinamente y yo estoy pasteurizando algo y paré el proceso, yo probablemente tengo que hacer un reproceso. Y si eso sí es que puedo hacer un reproceso, pero si el producto no me da para hacer un reproceso, yo tengo que desechar todo ese producto. Entonces, tengo que garantizar de una u otra manera el abastecimiento de energía eléctrica. Hay empresas en las que como en nuestro país ya no es tan común, digamos, ya es mucho menos que sucede el tema de los cortes eléctricos, ya es como una garantía un poco más grande. Pero como todavía se dan, hay empresas que tienen generadores eléctricos que el momento en el que hay un corte, enseguida se encienden
y no hay una para, ¿no es cierto? Pero no todos están en capacidad de hacerlo. Hay otros que no tienen generadores tan automáticos que sienten el bajón de la luz y se prenden enseguida, sino que tienen que entrar como en una fase de reconexión y pues habrán segundos en los que no se puede procesar o minutos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo tengo que considerar. Cuando hablamos del tema del agua, en cambio, y quiero que vean esta diferencia, es que si yo hablo de la resolución 067, que ya pronto va a dejar de estar vigente, y que pasamos a la 016, en la 017 decía que el agua puede ser tratada siempre y cuando cumpla los parámetros que se mencionaban en el artículo 77. Ya, no voy a entrar mucho en detalle, pero en la resolución 067 había un listado de parámetros de cumplimiento obligatorio que el agua tenía que cumplir. Ahora, en la resolución 016, lo que se hace mención es que el agua tiene que ser potable. ¿Y cómo garantizo que el agua sea potable? Pues bajo los lineamientos de la norma técnica INE, en este caso la 1108 que esté vigente, y pues ahí van a tener un listado de parámetros. ¿Cómo veo yo esa parte? Si me voy al tema de la 067, era un poco más corta la lista, era un poco más manejable y de cierto modo era menos costosa. Ahora hay una lista más extensa porque la 1108 tiene más parámetros y pues son de cumplimiento obligatorio. Entonces las empresas están obligadas a realizar un muestreo del agua que utilizan, al menos de forma anual, ¿ya? Ahora, no todo el panorama es tan negro. Como el agua normalmente que utilizamos es de una red potable, de una red pública, yo puedo acercarme al municipio al que corresponde donde yo esté trabajando y solicitar una copia o un archivo o un sustento de la calidad del agua que están distribuyendo y que en teoría deberían tener y que también en teoría deberían entregarme, porque eso es de acceso público, ¿no es cierto? No sucede en todos los municipios, pero si ustedes hacen el trámite, probablemente lo puedan conseguir y sería su sustento. Ya no necesariamente dice la empresa deberá realizar el análisis, sino debe haber un muestreo del agua, de la calidad del agua que se ocupa, bajo los parámetros de la norma técnica INE en la 1108, que sustenten que corresponde al agua que estoy utilizando. Entonces yo puedo decir tranquilamente, bueno, mi red, mi agua viene de la red pública potable, es agua potable, y me facilitaron los análisis del agua, ¿no es cierto? Entonces, mientras estén en el transcurso del año que ha pasado desde que cada vez que yo tengo auditoría, son mi sustento, ¿ya? Ya les digo, no en todos los municipios pasa, porque ya me ha pasado, pero en algunos, o al menos en la mayoría, sí existen esos documentos. Eso como salvedad para ustedes, ¿ya? Ya les digo, en la normativa no dice pídale al municipio el análisis de agua, sino necesitamos un sustento de la calidad de agua. Ahora yo les digo, ustedes pueden pedirle al municipio porque ellos deberían entregarles, ¿ya? Si yo tengo agua de cisterna, agua de un punto de agua de la tierra que yo tengo en el terreno en el que construí la planta y demás, yo tengo que hacer un análisis propio porque esa agua no está bajo control de la red pública, es un agua, por así decirlo, propia, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tengo que, de alguna manera, garantizar la calidad de esa agua. Ahora, ¿qué a mí sí me ha pasado? No digo que al 100% le pase, pero sí puede ser algo que puede ayudarles. Como yo llevo más de 8 años trabajando con la clasificadora de huevos, nosotros tenemos acceso a la red pública y a nosotros no nos facilitan en realidad en el municipio el tema del análisis de agua. Pero, por otro lado, hace ya un par de años se empezó a utilizar la red de un punto interno de la hacienda, ¿ya? Entonces, como teníamos agua cristalina, que era para el proceso y para todo lo que se tenía, lo que se hizo fue muestrear el agua. Entonces, se analizó el agua, se tenían los parámetros bajo control, obviamente bajo la resolución 067, y se veía que digamos, durante 3 años los parámetros al menos de cobre, azufre, hierro variaban, pero casi insignificantemente. Lo que nosotros hicimos fue consultar al asesor, al auditor, no al asesor, al auditor que nos inspeccionaba, si es que de alguna manera podíamos reducir la cantidad de
de parámetros el momento en el que hacíamos el análisis, porque veíamos que había una secuencia repetitiva. Entonces él decía, bueno, pueden hacer esa salvedad, pero no de forma continua, es decir, yo de ahora en adelante ya no muestreo, sino un año sí, un año no, un año sí, un año no, con el sustento de que siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Pero esto porque yo tengo un histórico, y de ahí a que también vamos a empezar a hablar del tema de los históricos. Los históricos obviamente vamos a tener en plantas que funcionan ya por un buen tiempo. No es que yo funciono 3 meses y ya tengo un histórico que me respalda de muchas cosas, sino más bien hablo de ya un tema de funcionar unos 2, 3 años. ¿Ya? Ahí yo tengo un histórico que me sirve de respaldo para alguna cosa quizá no hacer de forma continua, pero respaldarme con eso y decir, bueno, no lo hago cada año, que es como la normativa me dice, pero sí cada 2 años. Lo que sí no hay manera de salvarse en estos análisis van a ser los parámetros microbiológicos y los de parásitos. Eso sí, necesariamente de forma anual tienen que hacerse. Entonces, de eso sí no me salva nadie. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con el tema del agua? ¿Sí? Y quiero también, solo como comentario del tema del agua, la resolución que había antes de la 067, que si no me equivoco era la 015, no estoy segura, también hablaba del tema de la calidad del agua basado en la 1108. Entonces es como, ahora sí, después no, ahora sí, después no. Porque en la 015 hablábamos de la 1108, en la 067 teníamos parámetros especificados en un artículo, y ahorita que pasamos a la 016, volvemos a la 1108. ¿Ya? Es como un ciclo, pero esos cambios se dan internamente en las agencias de regulación y pues son de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Pasando del agua al tema de, por ejemplo, el vapor y el hielo, cuando hablamos del vapor que necesitamos para procesos de producción, si yo tengo una fuente confiable de agua, un agua de calidad de acuerdo a la 1108, mi fuente de vapor no tiene que variar, porque yo tengo una buena calidad de agua. Es como que estoy procesando, ¿no es cierto? Proceso el agua porque paso de agua a vapor, pero ¿qué sí me pide la normativa? Que yo tenga instalaciones adecuadas para el transporte de ese vapor. Entonces tengo que tener tuberías de materiales específicos que no van a ser contaminantes, que se van a ser grado alimenticio, que la fuente de generación del vapor también sea acorde al proceso, ¿ya? Entonces todo va ligado, pero fundamentalmente, si yo tengo buen agua, tendría que tener buen vapor. De ahí a que yo la vaya a contaminar porque no consideré que la tubería tenía que ser grado alimenticio, ya es un problema que yo no consideré. Pero mi problema no está en el agua, sino en las instalaciones. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Qué pasa con el hielo? El hielo puede provenir de varias fuentes. Una de las fuentes puede ser que yo compre hielo para el proceso porque no lo voy a ocupar en cantidades muy grandes. Entonces, yo compro hielo en fundas, en bidones, en toneles, en lo que sea, y me sirven para el proceso. Y hay empresas, y bueno, y este hielo que yo compro, por así decirlo, procesado, va a tener definitivamente un registro sanitario, porque sí hay, el hielo sí está considerado dentro de las categorías que entran para registros, para notificación sanitaria, ¿ya? Por otro lado, si internamente yo puedo producir mi propio hielo, y recuerden, el hielo es agua. Si yo tengo una buena fuente de agua, tengo certificado el análisis de agua que valida la calidad de esa agua, yo nada más tengo que tener un buen equipo para procesar esa agua y convertirla en hielo. Y así estoy garantizando, ¿ya? La calidad del hielo. Si yo no la manipulo bien, si yo no utilizo recipientes adecuados, si yo no hago un proceso de limpieza en los recipientes y demás, yo estoy contaminando el hielo, pero no quiere decir que el hielo cuando salió de la máquina estaba contaminado o no tenía la calidad suficiente, ¿ya? Entonces, tener en consideración eso, ¿ya? A veces no son no es el cómo lo hago, sino el mal manejo que tengo, ¿ok? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar de la disposición de los desechos. Nosotros en las plantas vamos a tener, o sea, de manera general, dos tipos de desechos. ¿Cuáles van a ser?
desechos sólidos, desechos líquidos. Correcto, desechos sólidos y desechos líquidos. Ahora, ¿qué puedo yo hacer con los desechos sólidos? ¿Separar? Podemos separar, ¿no es cierto? Correcto. La normativa me habla de una disposición adecuada de los desechos. No me dice separe porque no se, digamos, no se mete mucho al tema de qué tan ambiental debo ser, pero sí a un tema de que no tengo que tener desechos dentro de la planta por mucho tiempo porque pueden generarme contaminación. Y ya saben, BPM se enfoca mucho en el tema de los riesgos hacia el producto y de la contaminación que podría yo tener en el caso en el que tuviera fuentes o focos de contaminación. Entonces, si yo ya me voy a un tema de cómo puedo ligar ciertos sistemas, porque las empresas tendrían que funcionar no solo con BPM, sino también BPMs de la mano de la parte ambiental, de la mano de la parte laboral y demás, para hacer un sistema fuerte, yo podría tener internamente un tema de reciclaje o separación de desechos de acuerdo a lo que yo tenga. Y de ahí a que yo dentro de los desechos sólidos puedo tener plásticos y todo lo que sea asociado a eso, papel y cartón. En ciertos casos tendré vidrios, no en muchos porque las plantas de alimentos tratan de no utilizar vidrios. Puedo también tener desechos orgánicos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podemos tener? Latas, en ciertos casos también voy a tener latas, ¿ya? Entonces, si yo hago esa separación correcta, yo después o cada cierto tiempo dispongo que una persona o alguien esté encargado de, ya está por llenarse el recipiente, saco esos desechos y vuelvo a colocar el envase vacío, ¿no es cierto? Y por fuera tengo que disponer de un área específica para la disposición de desechos finales, ¿ya? Y de ahí que si ya se van al basurero es otra cosa. Entonces, yo hago mi disposición correcta de desechos, pero garantizo que internamente no tenga fuentes de contaminación o, ¿cómo se llama? Desperdicios en las áreas de proceso, ¿ya? Todo dependerá. Ahora, ¿qué pasa con los desechos líquidos? Probablemente dentro de estos desechos líquidos yo tenga agua de enjuague, agua de limpieza, agua de proceso de alguna cosa que esté haciendo, escurrido de algo que estoy cociendo, ¿no es cierto? O yo estoy procesando, no sé, hablando de líquidos, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de la elaboración de quesos, yo tengo sueros, ¿sí? Depende, ¿ya? Entonces, todos estos desechos líquidos, si nos vamos a la parte ambiental, deberían pasar por una planta de tratamiento para reducir la contaminación que estoy generando. Si yo si yo no voy a hacer nada de la parte ambiental, que no sería lo más correcto, yo tengo que tener ductos por los que yo pueda mandar al agua al alcantarillado, ¿ya? Y cuando hablamos del tema también de los desechos líquidos, tenemos que tener claro de que en todas partes, incluso en las casas, yo voy a tener dos tipos de alcantarillado y van a ser los desechos comunes, por así llamarlo, y las aguas servidas o las aguas negras, ¿ya? Y de estas dos tuberías, estos dos alcantarillados tienen que estar siempre separados y no puede haber manera en las que yo en alguna parte los junte, porque hay la probabilidad, aunque sea remota, de que uno de los dos se sobresature, o sea, se llene, y yo tenga una mezcla que pueda retornar, sobre todo a la planta, de una mezcla de aguas del proceso con aguas servidas, que eso sería trágico realmente. Porque obviamente las aguas servidas ya no solo tenemos agua del lavado de manos, sino agua de los desechos que uno mismo genera. Entonces eso ya es contaminación de otro nivel, ¿ya? Y volviendo también al tema de los desechos sólidos, cuando hablamos de los desechos orgánicos, dependiendo de lo que se esté procesando, hay ciertos procesos que permiten desechar parte de lo que se está procesando y que puede servir como fuente de alimentación para animales. Por ejemplo, yo trabajé alguna vez en una planta de brócoli y como lo que se vendía eran los florets, se desechaba la parte de los tallos, pero los tallos se comen las vacas. Entonces, vendían eso por camiones como alimento para ganado, ¿ya? Y no se generaba así mucho desecho, por así decirlo, que terminaba en un basurero, sino que se iba como alimento para ganado, ¿ya? Todo eso depende. Otra de las cosas que yo he hecho, esto les digo nada más por experiencia en todas las empresas que he trabajado,
Yo puedo disponer también de esos desechos para generar un rubro pequeñito que puede entrar como un beneficio para los trabajadores a final de año, ¿ya? Esto puede traducirse a les voy a comprar un quintal de arroz, les voy a comprar, no sé, una canasta pequeña, lo que sea, ¿ya? Pero ¿cómo yo hago eso? Yo genero conciencia en el personal, eh, capacito, obviamente, dispongo de los recipientes necesarios para hacer una correcta clasificación y promuevo esa clasificación porque al final yo puedo vender a un reciclador el papel, el cartón, el plástico, los envases, todo lo que pueda, ¿no es cierto? No es que van a ser millonadas de eso que se saque, pero puede generarse un fondo. Ahora, yo trabajaba con una empresa también en la que generábamos bastantísimo papel. Y anualmente también el INEC, si no me equivoco, no el INEC, sino el INEC, eh, solicitaba estadísticas de varias cosas que la empresa hacía, costos de gastos, valores, rubros de sueldos, beneficios, donativos y cosas de ese tipo, y la empresa realmente no hacía donativos. Entonces, la sugerencia que se le hizo fue eh, almacenar todo ese papel y entregarlo a una fundación que a la par también era una recicladora. Entonces, digamos, no había una contribución económica directa. Yo no le entregaba dólares a la empresa, a la fundación, pero sí le entregaba papel en cantidades considerables que ellos podían meter como un tema de reciclaje y tener un beneficio económico para su sustento. Que ahí ya no solo hablo de la parte ambiental, ahí también cruce eso con la parte social. Pero estas son cosas que yo he visto y he hecho, ¿ya? No les digo que eso siempre se haga, pero en otros casos también, por ejemplo, cuando hablábamos de estos desechos del brócoli para el ganado, la empresa sí tenía como un costo-beneficio de eso. Entonces, vendía eso y también ingresaba a las ventas de la empresa, ¿ya? Depende, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de los equipos y utensilios, ¿no? Si bien ya algo mencionamos cuando hablamos del tema de las superficies en contacto, los equipos y utensilios van a tener similitud con esto, ¿no es cierto? Pero enfocados nada más en el tema de los equipos y los utensilios. Estos no deben tener superficies que sean tóxicas y deben ser grado alimenticio. Ya les decía yo, pido un certificado o pidan un certificado que garantice que no vamos a tener problemas porque le echo limón y el material del que está hecho, de tanto limón que tiene, se corroe, ¿no es cierto? O es tan sensible que se rompe rápido. Ya usé unas 50 veces y ya no vale, ¿ya? Tengo que verificar la calidad que tiene. Y recuerden que tiene que ser apto para contacto con alimentos. Aquí también volvemos a hablar del tema de evitar el uso de la madera. Y la normativa dice tal cual, no dice no utilice, sino evite el uso de la madera. Y tienen que también saber que hay procesos dentro de la industria de los alimentos que requieren el uso de la madera, porque sin el uso de la madera el proceso no saldría igual, ¿ya? Por ejemplo, hay tambores en la industria de la lechería, tambores gigantes que se utilizan para elaborar mantequilla, ¿ya? Y el sabor de la mantequilla es totalmente diferente a cuando utilizamos tambores de acero, ¿ya? Porque la madera también le da unas características a la mantequilla, ¿ya? Por otro lado, si hablamos de los licores, las cervezas y demás, o algunos de los licores, no todos, estos también reposan en barriles de madera y les dan y tienen su aporte en lo que estamos elaborando. Entonces, no es que para la industria está vetada la madera por completo, pero sí cuando me dice evite el uso de la madera, en la medida de lo posible yo lo evito. Por ejemplo, ¿dónde yo debería evitar 100% el uso de la madera? En cucharas, cucharones, paletas para remover y esas cosas, yo debería evitar el uso de la madera porque como están en contacto con humedad, se tienen que lavar todo el tiempo, el desgaste que tienen es muy rápido y lo más probable es que en algún momento, sin que me dé cuenta, va a empezar a desprender astillas y estas también contaminen el producto que estoy elaborando. Y por otro lado, el tema de la rotación que tengo que hacer para cambiar, porque yo no es que se astilla y le elijo un poquito y sigo utilizando, sino que
como ya tengo una posible fuente de contaminación, yo debo hacer un cambio, ¿ya? Ahora, si yo me voy a una posible realidad y digo, bueno, la realidad es que yo tengo utensilios de madera y veo que se van desgastando, lo ideal sería que yo la próxima vez o que cambie o que reemplace esos utensilios, yo ya no piense en volver a comprar madera, sino yo ya cambie a un plástico para alimentos duro o cambie por palas o cucharas de acero inoxidable, ¿no es cierto? Entonces es como pensar y replantear cómo yo garantizo que el material no me sea un riesgo de contaminación. Y también, para todo lo que yo tenga madera dentro de un área de proceso, yo tengo que hacer control continuo. Entonces, si yo utilizo cucharas todo el tiempo, primero las tengo contabilizadas. Y luego, cada vez que yo las lavo, voy revisando el estado en el que están, ¿ya? Entonces, también me lleva tiempo. Entonces, si yo analizo cuánto me cuesta la cuchara, cuánto tiempo gasto en la revisión que se hace, cada cuánto tengo que cambiar la cuchara por otra igual, y lo que me cuesta el recambio y todo lo demás, tengo que analizar cuál es el beneficio si yo lo cambio por una cuchara de acero, por ejemplo, en la que yo el cambio lo tenga que hacer cuando ya realmente no sirve, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde también me voy uno analiza lo que tiene, ¿ya? Pero también hay esa salvedad, o sea, sí se puede utilizar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. En el tema de los equipos también, no tanto en los utensilios, yo hablo de un tema de monitoreo y calibración. ¿Cuándo yo debo hacer un monitoreo y cuándo debo hacer una calibración? ¿Qué opinan? A ver, nosotros hablamos de monitoreo cuando a un equipo tengo que estar controlando que esté bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto? Digamos, yo tengo una marmita y esta marmita tiene que calentar o cocinar algo a 70 grados. Entonces yo tengo que monitorear la temperatura de la marmita, ¿ya? Ahí hablo de monitoreo. O yo tengo que llevar a pasteurizado alguna cosa que esté preparando y tiene que alcanzar, no sé, 80 grados, ¿ya? Entonces, tengo que ir midiendo la temperatura también de ese producto. Si yo tengo que presurizar algo, y yo digo, bueno, esto tiene que estar, no sé, solo me invento, ¿no? A 70 PSI, entonces yo voy viendo un manómetro y digo, ya, ya se presurizó, yo apago el equipo, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas que yo voy midiendo se denominan monitoreos, ¿ok? Y cuando hablo de calibración cuando tengo todos estos equipos que a mí me dan una medida, ¿ya? Porque para yo tener la certeza de que realmente está a 42 grados o que llegó a 70 PSI o que la balanza me pesó 1 kilo, yo tengo que saber si la balanza realmente está pesando eso, de si el termómetro realmente está midiendo eso, de si la presión es realmente la correcta. Entonces yo tengo que calibrar esos equipos cada cierto tiempo, ¿ya? Y eso me da una garantía de que lo que estoy haciendo es lo que realmente digo que estoy haciendo, ¿ya? Porque ese es mi respaldo para saber que llegué a esa temperatura, de que estoy pesando lo correcto, de que la presión fue adecuada y todo lo demás, ¿ok? Ahora, ¿qué me dice la normativa en cuanto a calibración? La normativa me dice que yo debo realizar un proceso de calibración al menos una vez al año. Pero yo no solo debo fijarme en lo que la normativa me dice, o sea, sería lo mínimo que debo cumplir. Pero si yo utilizo la balanza todo el tiempo y estoy pesando no cosas livianas, sino bastante pesadas, aparte de que tengo que hacer un monitoreo inicial antes de empezar a pesar, quizá con pesas patrón, para verificar que realmente está pesando, yo verifico el manual de instrucciones con el que venía la balanza y me sugiere el manual que si tengo trabajo pesado para la balanza, yo hago una calibración cada 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo ya tengo 2 parámetros de cumplimiento. El que me dice la normativa, que era al menos una vez al año, y el del manual que me dice cada 6 meses. Si yo quiero mantener en óptimas condiciones mis equipos, yo me baso mucho en lo que dice el manual, ¿no es cierto? Porque el manual lo que me está tratando de decir es, realice estos chequeos que sean como de forma preventiva para que no tenga que hacer correctivos.
porque los correctivos ya son reacción a problemas que me están pasando, mientras que los preventivos evitan esos problemas, ¿ya? Entonces, depende mucho, ¿ya? No les digo que tienen que hacerlo cada 3 meses, cada 6, hay que revisar la información de los equipos que se tiene, pero si no existe, la normativa me dice una vez al año. Ahora, vuelvo a lo que algún rato mencionamos. ¿Con quién yo calibro estos equipos? ¿No es cierto? Yo me voy directamente a la base de datos del SAE y empiezo a buscar empresas acreditadas que me den esa confianza para yo poder calibrar algo, ¿ya? Yo cuando contacto con alguien tengo que especificarle lo que quiero calibrar y ellos me tienen que asegurar que tienen la acreditación y el alcance para hacerme la calibración, ¿ya? No es que yo cojo y marco el primero que me salió y si está bueno en precio yo ya lo contrato. No, yo tengo que asegurarme de que el alcance que tienen sí está de acuerdo a lo que yo necesito calibrar, ¿ya? Les decía también en algún momento que hay empresas que a pesar de tener esta acreditación, brindan como un servicio diferenciado. Entonces le dicen, si usted quiere el certificado con acreditación, le cuesta 100. Y si quiere sin certificado, le cuesta 60. ¿Ya? Entonces me tiento porque realmente la diferencia sí es como importante. Pero si me voy al tema de la normativa, regreso a lo que necesito y digo, no, tiene que ser con certificado. Entonces me toca pagar un valor un poco más alto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ligado también a este tema, por ejemplo, de monitoreo y calibración, les digo todas las cosas que se me ocurren de las que he visto, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de las balanzas, lo que les decía, si bien yo las voy a ocupar y yo sé que están calibradas, normalmente para las balanzas yo tengo pesas patrón. Y digo, bueno, tengo una pesa patrón de 100 gramos. Entonces yo pongo en la balanza y la balanza debería pesarme 100 gramos, porque por eso son pesas patrón, o sea, son pesos exactos. Si la balanza me pesa un poco menos, no le voy a echar la culpa a la pesa patrón, sino a que la balanza se descalibró. Y tampoco es que le voy a echar la culpa, sino por el mismo proceso y trabajo que le estoy dando, se descalibró. Entonces tengo que dar de baja o mandar como a mantenimiento hasta que se calibre, ¿ya? De eso sí me sirve para eso sí me sirven las pesas patrón en este caso. Y hay también, por ejemplo, en el caso de los medidores de pH, sustancias que a mí me dicen, si usted tiene este equipo, esta sustancia mide, no sé, 6 en tema de medida de pH, yo meto el sensor y me tiene que medir 6. Esa es mi forma de verificar. No es mi pesa patrón, pero sí es mi solución patrón, por así llamarlo. Entonces, meto el sensor en la solución, me está midiendo 6, yo sé que la solución es de 6, el sensor está calibrado o el pHímetro está calibrado. Y así hay esto para varias cosas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? ¿Sí? Ok. Para todo esto que les decía de yo mido en la mañana antes de empezar a pesar con pesas patrón y demás, yo puedo hacer un registro de verificación de balanzas en este caso, ¿cierto? Entonces yo registro y si a mí me dicen, no, es que usted está pesando mal, sus balanzas no sirven. No, mis balanzas sí funcionan. Mire, yo tengo una pesa patrón, esta pesa la pesa patrón y en las mañanas se pesa, se verifican todas las balanzas. Entonces voy 100 gramos en la 1, 100 gramos en la 2, 100 gramos en la 3, y yo doy por sentado que la balanza está calibrada, porque ese es mi método de verificación de balanzas previo al pesaje del día, ¿ya? Pero lo mejor es que se registre, porque ese es mi sustento, ¿ok? Listo. También puede darse el caso, y eso les digo porque puede pasar, de las cosas que uno creería que no pasan, pero pasan, es que yo todo el tiempo estoy haciendo esta verificación de balanzas, las balanzas, y resulta que el día de la auditoría pongo la pesa patrón y no pesó bien, o sea, la balanza se descalibró justo esa mañana, ¿no es cierto? Entonces le digo, no, esto no había pasado hasta el día de ayer. Lo primero que me van a decir, ¿cuál es su respaldo? Entonces yo digo, no, pues yo llevo un registro de verificación de balanzas y aquí está todo lo que se ha pesado todos los días, ¿no es cierto? Entonces digo, no, ayer la balanza estaba bien. En este momento, si está pesando mal, saco la balanza del proceso y la mando a mantenimiento, ¿no? Que también es una salvedad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si estamos claros con eso. Ok. Todos estos equipos y utensilios también deben ser de materiales de fácil limpieza y desinfección porque los vamos a utilizar todo el tiempo.
Y si es algo que solo tenemos uno, por ejemplo, una marmita, y en la marmita voy a hacer mermeladas, pulpas, jugos, ¿no es cierto? Entonces, primero paso las mermeladas, limpio y desinfecto. Luego paso los jugos, limpio y desinfecto, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser de fácil limpieza y desinfección. Ahora, estos planes de limpieza y desinfección, ya vamos a hablar después, pero tienen que ser específicos para cada equipo y para cada utensilio, ¿ya? No es que los equipos se lavan igual que los utensilios y los utensilios igual que los equipos. Quizá varios equipos se laven de la misma manera, pero para todo esto yo tengo que hacer validaciones, pero igual ya vamos a hablar de eso después, ¿ya? Entonces, todo enfocado en el tema de limpieza, desinfección, reducción de riesgos, minimización de contaminación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Estamos perfectos hasta ahí. ¿Sí? Ok. Nuestro siguiente bloque de revisión van a ser el tema de personal, materias primas, proveedores, operaciones de producción, envasado, etiquetado, almacenamiento y distribución. Pero como en esto nos vamos a demorar, vamos a terminar la clase en este momento, ¿ya? Mañana vamos a hacer incluso un taller, así que si pueden conectarse, mejor, porque vamos a hacer un par de actividades, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No tenemos ninguna duda más? ¿No? ¿Todo ha estado claro el día de hoy? Sí, muchas gracias, todo claro. Muy bien. Gracias, Verónica, también. Bueno, entonces, Muchas gracias, muy por hoy, interesante. me alegro un montón. Voy a detener la grabación del día de hoy. Recuerden que nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Y para que lo tengan en consideración, no sé si ustedes van a salir por feriado. Mañana veríamos si tenemos clase el jueves y si no, para ver si tenemos clases el lunes y martes o solo el lunes, ¿ya? Eso para consideración de ustedes. De todas maneras, una buena noche y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Hasta Gracias, mañana, igualmente. profe. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe.